Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia mensual. Como saben, ya cada mes venimos informando de cómo vamos avanzando en distintos temas que traemos aquí en el Infonavit. Ayer fue precisamente el Consejo de Administración y por eso vale la pena por retomar algunas cosas de las que se dijeron, pero antes, como siempre al inicio, dar una recapitulación de cómo vamos avanzando con los temas que hemos dicho desde la primera conferencia de prensa. Como saben, ya se firmó el convenio de derechos humanos, con ellos estamos ya en proceso de implementación y la idea es hacer el canal de denuncias directo de los acreditados con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y generar sobre todo los estándares y las obligaciones que tienen que tener los proveedores como terceros que ofrecen servicios a cuenta del Instituto en materia de derechos humanos. Lo que creemos y lo que hemos dicho es que los particulares, al proveer un servicio a nombre y cuenta del Instituto, tienen las mismas obligaciones en materia de derechos humanos que las que tiene, por supuesto, a nivel constitucional el Instituto. En la nueva política de compras, como saben, también salió la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, hacen un recuento muy amplio de cómo veníamos haciendo las compras dentro del Instituto. El Pleno de la Comisión, en su opinión, determina en su estudio que todos los procesos de compra del Instituto incentivaban el uso de figuras distintas a la licitación pública y, por lo tanto, más del 90% del gasto del Instituto se iba en procesos de adjudicación directa y no de licitación pública, como es, además, obligación que nos impone la propia Constitución política. Entonces, gracias a esta recomendación y con los lineamientos y recomendaciones que nos da la COFESE, ya hemos iniciado un trabajo interno para cambiar todo el marco normativo de compras que tenemos en el Instituto y privilegiar, bajo cualquier circunstancia, la licitación pública por sobre cualquier otro método de compra. En el tema de la reestructura administrativa del Instituto, ya se aprobó en el Consejo de abril el nuevo tabulador salarial para altos mandos. Ahí ya quedamos ajustados y en línea con el gobierno federal y habrá un segundo ajuste del tabulador hacia finales de año, de tal manera que a partir del 1 de enero de 2020 estaremos trabajando con un nuevo tabulador salarial todos los trabajadores de confianza del Instituto. En el tema del ahorro en el gasto operativo de inversiones, como saben, nos comprometimos a una meta de 2,000 millones de pesos de ahorro este año. Ya llevamos aprobados por el Consejo de Administración 1,800 millones, ya queda prácticamente muy poco para llegar a la meta y, sobre todo, con los ahorros que estamos generando a través de nuevos procesos licitatorios, nos estamos dando cuenta que a final de año podemos generar un ahorro adicional a los recortes que ya se habían planteado a principios de este año. El Programa Nacional de Vivienda Recuperada, de lo que es la recuperación de vivienda abandonada, ya se presentó ayer en el Consejo de Administración, se aprobó el modelo del programa y a partir de ahora viene una serie de cosas que tenemos que hacer, entre ellas, y la primera cosa será un convenio marco con SEDATU, y creo que en la firma de ese convenio será el lugar idóneo para presentar los detalles de este importante programa que ayer también aprobó el Consejo de Administración. Y en el tema de autoconstrucción, de autoproducción de vivienda social, ahí ya estamos pasando todas las instancias internas de validación del programa, ya pasó por el Comité de Nuevos Productos y ahora lo que sigue será ya el estudio por parte de los organismos colegiados que conforman el gobierno corporativo, que será el Comité de Planeación y Finanzas y, por supuesto, el Consejo de Administración, y se espera que podamos tener una aprobación para lanzarlo a partir de septiembre, pero bueno, decirles que sigue avanzando. En cuanto a los avances, bueno, algunos ya los dije, el tema de cobranza social también ya se presentó en el Comité de Planeación, ya se nutrió con los comentarios de ambos sectores de los que conforman el Instituto, el sector empresarial y el sector de los trabajadores, y ya se hará una presentación pública de cómo queda el tema de la cobranza social dentro del Instituto. La nueva política de compras, ya lo dije, que tiene
todos estos elementos de normatividad que tenemos que cambiar, porque si ustedes se meten a nuestra página de internet, por ejemplo, ahorita creo que ya están disponibles, pero cuando llegamos ni siquiera estaban disponibles los 14 documentos que rigen el modelo de compra, 14 documentos, o sea, era una cosa verdaderamente hecha a modo para que nadie supiera cómo compraba la institución. Entonces, a lo que vamos es a un solo documento que sea el ordenamiento normativo de compras y que incorpore las mejores prácticas. En el Programa Nacional de Vivienda Recuperada, como les dije, ya se aprobó por parte del Consejo de Administración el día de ayer, el 22 de mayo, y en el tema de reestructuración administrativa también se aprobó el nuevo tabulador salarial a partir del 24 de abril. Entre los nuevos temas, esta semana firmamos el convenio con la Secretaría de Gobernación. Estuve con la ministra, secretaria, doctora Olga Sánchez Cordero, que estuvimos platicando sobre la importancia de utilizar las bases de datos del RENAPO en todos los trámites del Infonavit, y sobre todo a nosotros nos sirve porque con la actualización que tuvo el RENAPO en estos meses del nuevo gobierno, tuvieron un acercamiento con todos los registros públicos, actualizaron los datos del CURP y eso les da una base de datos mucho más robusta de la que contaban el año pasado. Nosotros llevábamos operando sin convenio vigente desde noviembre, ahora ya lo renovamos, pero sobre todo llegamos en buen momento porque también RENAPO actualizó sus bases de datos. Ahorita vamos a validar 51 millones de cuentas dentro de la institución contra los datos del RENAPO, son el 80% de las cuentas registradas, donde se concentra además el 94% del saldo de la subcuenta de vivienda. Esto nos permitirá, sobre todo, identificar a personas fallecidas y que no se han dado de baja en el sistema por una u otra razón. Esto obviamente sirve para tener al día todos nuestros datos y eso es muy importante para la salud financiera de la institución. Y finalmente el Infonavit ya se unió al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. El pasado 16 de mayo se firmó el convenio con la Secretaría del Trabajo y ya esperamos recibir los primeros becarios a partir del 3 de junio. Estarán trabajando sobre todo, como ustedes saben, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es muy importante porque le permite a los jóvenes obtener una certificación con lo que pueden transitar en el mercado con esa certificación. Y nosotros estamos ahorita validando nuestros modelos de certificación que teníamos, por ejemplo, en materia de asesoría financiera por teléfono y otras certificaciones que teníamos dentro del instituto y son las que los jóvenes podrán adquirir al estar en el programa dentro del Infonavit. Y una vez que terminen el periodo de 6 meses o un año, dependiendo de cómo sean las certificaciones, pues los jóvenes obtendrán el certificado y con eso tendrán más oportunidades también de movilidad laboral con las habilidades que adquieran a través de los programas de certificación del instituto. Entonces estamos muy contentos porque estamos apoyando a Jóvenes Construyendo el Futuro, estamos abriendo también las puertas a que jóvenes que también podrían ser talento en su caso para contratar el Infonavit sean parte de las certificaciones y capacitaciones que hacemos dentro de la institución, que además, pues imagínense, pues la más importante en cuanto a créditos hipotecarios del país. Entonces, pues evidentemente la certificación que aquí obtengan servirá para que ellos puedan también buscar mejores trabajos en el futuro. Entonces, estamos avanzando en todos los temas que habíamos planteado desde el inicio de la administración. Como ven, vamos conforme al plan y calendario. Y ahora sí, vamos a hablar del tema que ha generado pues mayor expectativa y de lo que ayer se habló dentro del Consejo de Administración. Bueno, me acompañan, por supuesto, el subdirector general de Crédito, Rodrigo Gutiérrez Porter, y el subdirector general de Planeación y Finanzas, el doctor Oscar Vela. Ambos participarán o podrán ayudarme en algunas cosas más técnicas de lo que es la propuesta, pero en general les voy a presentar qué estamos pensando. En primer lugar, todo esto parte de cómo estamos concibiendo el modelo de otorgamiento de créditos. El modelo de hoy, el que prevalece hasta el día de hoy, es un modelo de créditos
rígido, estático, masivo e insensible a las necesidades de los trabajadores. O sea, se fijan, y mucho se habló, y mucho, incluso hicieron filtraciones sobre los números y todas estas cosas, pero más allá de eso, si se fijan, es un modelo que tiene que ver con una curva, donde en esa curva se establece cuánto puedes obtener de crédito, depende de cuánto ganas. Pero resulta que pues, los trabajadores son distintos, tienen habilidades distintas, tienen estudios distintos, tienen historias de vida distintas, viven en regiones del país más dinámicas o menos dinámicas en cuanto a la generación de empleos, trabajan y se emplean en industrias diferenciadas, ¿no? Y cada una de esas industrias tiene, por supuesto, una dinámica laboral y una estabilidad distinta. No es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, en una maquila de industria ligera, por ejemplo, una maquila textil, contra la industria automotriz. O sea, las carreras laborales, las carreras salariales, la estabilidad del trabajo y las perspectivas de trabajo son completamente distintas. Otro de lo que pasa y de lo que no se ha estudiado de manera seria dentro del instituto es qué pasa con la revolución digital, con la revolución industrial 4.0, ¿no? ¿Qué industrias van a desaparecer en el futuro? Porque imagínense que una industria, por la robotización o por otros fenómenos propios de la revolución tecnológica, desaparezcan, y entonces si tú prestas una garantía a 30 años y la industria desaparece en 10, pues ya de antemano sabes que el trabajador saldrá del mercado laboral, a menos que haya una capacitación y una migración de esas industrias a otras que tengan un salario similar o mayor. Entonces, el Infonavit está ligado plenamente a lo que sucede en el mercado laboral, y todo el sistema de créditos tiene que estar apegado a lo que sucede en el mercado laboral, no en el mercado de la oferta de vivienda, que es como se venía concibiendo y como se venía haciendo toda la presión. Tenemos que estar ligados específicamente en lo que pasa en el mercado laboral. Y en el mercado laboral, pues resulta que hay muchas dinámicas y muchas historias diferentes, y por eso queremos un modelo futuro que sea mucho más flexible, preciso, dinámico e individualizado, por supuesto, conforme a la edad, la trayectoria laboral, el tipo de industria en que trabajan las personas, la capacidad de pago y la ubicación geográfica, porque este modelo de crédito mucho más flexible permite verdaderamente generar oportunidades para los trabajadores formales para que puedan formar un patrimonio. Entonces, esto es lo que se tiene que entender claramente, y la razón por la que la Administración impulsó este aumento de los montos máximos tiene que ver más bien con un ajuste en el mercado laboral y no con otros temas relacionados con el otro mercado, que es la parte de la oferta. Nosotros estamos del lado de la demanda, no del lado de la oferta. Entonces, ahorita, esta medida pues tendrá que verse también como temporal, ¿no? O sea, estas curvas de montos máximos, como se establecían rígidas y como ya lo expliqué, pues tienen que verse de manera temporal, porque vamos a ir evolucionando hacia otros modelos de crédito. En el Inter hemos decidido en el órgano colegiado máximo de esta institución, el Consejo de Administración, aumentar los montos máximos de crédito específicamente para los trabajadores que ganan entre 1 y 2.8 UMAS. Se hizo este aumento, y por razones operativas y de ajuste a los sistemas que tiene el instituto, entrará en vigor a partir del 3 de julio, entrará en vigor. Entonces, eso es, digamos, la política que estamos viendo en materia de otorgamiento de créditos. También decir y ser muy claros y enfáticos en que este aumento no es sustituto, por supuesto, del antiguo subsidio que había la vivienda nueva. Eso tiene que ver, es otra lógica, tenía que ver con un proyecto y un programa y una concepción gubernamental sobre la vivienda. Esta concepción, incluso ideológica, porque las políticas públicas no son neutrales y eso luego se nos olvida, pero esta concepción que se tenía, pues privilegiaba la adquisición de vivienda nueva para trabajadores y por eso se daba un subsidio. Este gobierno, como lo hemos expresado todos los que formamos parte del equipo de vivienda del nuevo gobierno, pues tiene que ver más con un modelo inclusivo,
destinado a aquellos trabajadores que no cuentan con una red de protección social de las instituciones de seguridad social, como es el IMSS, el Infonavit, el ISSSTE, el FOBISSSTE. Todos los trabajadores que están ahí ya cuentan con mecanismos de financiamiento, cuentan con una red de protección social, cuentan con muchos satisfactores distintos a aquellos trabajadores que no cotizan dentro de estas instituciones y que no por ello dejan de tener necesidades de vivienda. Entonces, el nuevo gobierno ha decidido de una manera francamente social destinar los recursos que se tienen por parte del gobierno a aquellos trabajadores o personas que no cuentan con esta red de protección social. Entonces, nosotros más bien lo vemos esto como una oportunidad al el gobierno redirigir sus recursos y nosotros tener un análisis de lo que sucede en el mercado laboral y sobre todo un diagnóstico que yo he compartido muchas veces sobre lo que sucedía en el mercado de la vivienda, es que son de las razones por las que decidimos también impulsar esta política. Pero lo importante, y eso ya tiene que ver con el mercado de la oferta de vivienda, es que había un mercado con subsidio, donde después de varios años de operar, llevaba 11 años operando el subsidio, se empezó a notar una distorsión de precios, no era aprovechado necesariamente por el derechohabiente y dificultaba la planeación financiera y la sanidad y sustentabilidad financiera de las empresas a largo plazo, porque estaban dedicadas a pensar si habría o no un subsidio gubernamental. ¿Cómo vemos el mercado sin esta distorsión? ¿Cómo vemos un mercado que empieza a funcionar ya? Un mercado además maduro, porque hay que recordar que durante años no hubo ni siquiera desarrolladores de vivienda, después hubo los primeros desarrolladores, se impulsó el desarrollo también a través de este tipo de políticas. Hoy estamos también en un punto donde hay un mercado maduro, robusto, de empresas que obtienen recursos a través del financiamiento público que da la Bolsa de Valores, etcétera, ¿no? Estamos en un mercado maduro que también se tiene que reconfigurar y repensar en una nueva lógica de vivienda para todos. Entonces, pensamos que un mercado así es un mercado donde el precio está basado únicamente en la oferta y la demanda que hay en el mercado, que hay una mejor asignación de los recursos y, por supuesto, genera un modelo de financiamiento sustentable y de mejor planeación en el largo plazo. Entonces, eso es lo que vemos en el tema de cómo evolucionará el mercado ahora y, sobre todo, cómo esperamos ir nosotros acompañando la evolución del mercado laboral, que tendrá incidencia, por supuesto, en la parte de la oferta de vivienda. ¿Cómo va la oferta de vivienda? Estos son los datos precisamente al 30 de abril de 2019. Seguramente casi siempre hacemos cortes mensuales, pues es más fácil, ¿no? Porque luego se meten a Urbana y dicen, no, es que tal número ya cambió, pues sí, porque ya estamos en otra fecha, pero en el último corte mensual se tenían registradas 91.789 viviendas, de las cuales había terminadas únicamente 24.118. De esas 24.000, 12.000 tenían fecha de terminación, dictamen de terminación con más de 6 meses, 12.000. Los que tienen entre 80 y 100 y menos de 100% de avance son 15.511 casas y menos del 80% son 52.160 que irán evolucionando con el año. Esto, por supuesto, te habla respecto al mismo periodo del año pasado. Hay un decremento del 24% en el registro de los proyectos de oferta de vivienda. Esto, sin embargo, no se ve necesariamente aparejado con cómo se está desarrollando ya la colocación de créditos, porque en términos totales el Instituto ha colocado más créditos de los que ha colocado en el mismo periodo del año anterior, incluso en prácticamente todos los cajones salariales hay aumentos año contra año de 10% de colocación. El caso de vivienda usada, de movilidad hipotecaria, porque la venta de vivienda usada es parte de la movilidad hipotecaria, tiene también un crecimiento importante de más del 8% año contra año en el mismo periodo. Entonces, el mercado se está moviendo, se está demandando, se está encontrando una cobertura a la demanda
aunque hay este rezago en oferta que se ve en los números que hay en Registro Único de Vivienda. Lo que es importante es que el incremento en los montos máximos de crédito, contrario a lo que sucedía, por ejemplo, con el subsidio, que era destinado exclusivamente a la adquisición de vivienda nueva, esto se puede usar indistintamente para cualquier vivienda, porque precisamente es y habla de la capacidad de compra del trabajador y privilegia su libertad de elección en el mercado. Entonces, seguramente lo que veremos es también un mayor dinamismo de la vivienda usada, que se llama vivienda usada no sé por qué, porque yo creo que ustedes le dicen vivienda usada, pero es no, y se vuelve como un argot, pero es la vivienda existente en el mercado y así se tiene que ver, ¿no? ¿Y cómo llegamos al tema de los incrementos en los montos máximos de crédito? Ahí me gustaría que el doctor Vela me apoyara a revisar estas láminas sobre las premisas y el modelo que se siguió para el tema de los montos máximos de crédito. Muchas gracias y buenos días a todos. Efectivamente, y si me permiten, voy a entrar un poco más a detalle del trabajo que se ha realizado, como señaló ya el director general, en estos 5 meses del año en donde se realizó un análisis profundo, pensando, como ya se ha señalado aquí, en el trabajador, en el derechohabiente y en su capacidad de compra. Una premisa con la que hemos trabajado también, y vale la pena decirlo, es que este movimiento que está buscando acomodar el monto máximo de financiamiento para las familias en línea con lo que ya conocemos que ha crecido su salario, también ha sido cuidada la parte, por supuesto, de la solvencia del fondo en general, y esto, como lo hemos venido señalando, tanto en las conferencias de prensa aquí en este recinto como en distintos foros, es posible acomodar nuestras nuevas políticas con este mandato de pensar en el derechohabiente y en sus familias. Es posible trabajar con eficiencia y ahorros y mantener una rentabilidad y una solvencia del instituto y pagar un rendimiento adecuado a la subcuenta de vivienda de todos los ahorradores. Es posible lograr estos resultados, y el ejemplo que estamos dando el día de hoy con lo que el Consejo de Administración discutió el día de ayer es precisamente, tiene esta naturaleza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un incremento específico a la parte salarial más desprotegida. Estamos hablando de trabajadores que perciben entre 1 y 2.8 UMAS. Estamos realizando un aumento del monto máximo de financiamiento de hasta 16%, que es específicamente lo que incrementó el salario mínimo a principios de este año. Y eso lo quiero resaltar porque, como ya se ha señalado, más financiamiento en un segmento de la población tiene que estar aparejado con una capacidad real de pago. Y si bien es cierto que todos estos créditos reciben por parte del instituto, por parte de la misma mutualidad, por parte de los mismos derechohabientes, un llamado subsidio cruzado, un complemento al pago, es importante mantener que la capacidad de pago se pueda mantener solvente. Entonces, estamos acomodando con esta flexibilidad que ya reconocemos en el mercado, estamos realizando este aumento de hasta 16% en el monto máximo de financiamiento, y a medida que crece la curva salarial, este aumento va disminuyendo y desaparece exactamente en el nivel salarial de 2.8 UMAS para tener una curva de montos máximos que es la que corresponde a la del año pasado, ajustada con inflación. Entonces, yo quiero resaltar en particular esto. Nuestro aumento es responsable también financieramente, en el sentido de que nos estamos acomodando exactamente a la nueva capacidad de compra de estas familias. Y también hay que recordar el monto máximo de financiamiento que ustedes van a ver, y si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Los montos máximos de financiamiento
que permiten comprar una casa que se complementa con el ahorro de la subcuenta de vivienda. Y no hay que obviar esta parte. Sabemos ya que para todo este segmento de la población, el monto promedio de ahorro que ya tienen estas familias que perciben este nivel salarial asciende aproximadamente a 40,000 pesos. Entonces, los 40,000 pesos más el monto de financiamiento adicional que se va a implementar en las próximas semanas va a permitir a estas familias acceder, como ya se dijo, tanto a vivienda nueva como vivienda existente, que es un mercado que está cobrando dinamismo. ¿A qué nos estamos comprometiendo también por mandato del Consejo en los siguientes, en la implementación de esta política? A monitorear con mucho detenimiento la calidad de la vivienda que se va a estar transaccionando para este tipo de créditos en este nivel salarial, y también, y es relevante mencionarlo, los precios en el mercado. Lo dijo el director hace un momento. Los subsidios que se habían venido entregando por los últimos 11 años generan distorsiones en precio. Generan distorsiones que significan que probablemente el subsidio sea capturado principalmente por el desarrollador y no necesariamente un precio refleje una mejor calidad de la vivienda. Este concepto de quién captura el subsidio ha sido estudiado también dentro del instituto, y conocemos que que esta distorsión significa que el creador de la vivienda, el constructor de la vivienda, muchas veces captura este subsidio. Necesitamos verificar en el tiempo que los precios que vamos a estar observando en el mercado correspondan con un nivel de calidad, y que el monto máximo de financiamiento que estamos otorgando adicional y que da para comprar una nueva vivienda tiene que estar en línea con un nivel de calidad que nos satisfaga y que esté en línea con las reglas que también emanen del gobierno federal en términos de calidad. Entonces, se ha mandatado también y quedó establecido que vamos a dar un monitoreo trimestral y lo vamos a estar informando de cómo se va a ver el comportamiento específico. En la que sigue, por favor. Yo le cambio aquí subdirector. Gracias, director. Aquí se ve, es un ejemplo numérico nada más para que tengan la transparencia de los números. Ustedes conocen bien cómo ya se dio este aumento en el salario mínimo, un aumento que era necesario, que se está comprobando que va en mucha medida en línea con la productividad, y lo digo porque cuando un aumento no va en línea con la productividad, inmediatamente se refleja en los precios de la economía una inflación, y por muchos años era temor de los sectores productivos y del propio gobierno realizar aumentos al salario mínimo con el temor de que esto fuera a generar inflación. Pero cuando va en línea con la productividad, cuando ya el trabajador está listo y contribuye a la economía en línea con el salario, no se ve un impacto inflacionario, y es lo que estamos viendo en este mismo año. Se dio el incremento de 16% y estamos poniéndoles nada más de manera para transparentar cómo se ven los montos de nuevos de financiamiento que han sido autorizados, pasando de 231,000 a 270,000 pesos en un trabajador que percibe una UMA, en 1.2 UMAs, donde en realidad empieza mucha de la actividad transaccional en el mercado. Tenemos este aumento específico de los 16%, moviéndonos de 236,000 a 275,000. Reitero, hay que adicionar a esto el ahorro que ya tiene el trabajador en su subcuenta de vivienda, y entonces estamos hablando de que en el mercado, y sabemos que existe vivienda de esta naturaleza con estándares de calidad, ya tendremos viviendas y transacciones a partir de 310,000 y en adelante. Así se ve gráficamente lo que les estaba comentando hace un momento, el aumento de 16% en la parte más baja de la distribución del salario, y cómo se va desapareciendo este aumento para llegar hasta 2.8, y entonces queda la línea roja del monto máximo que prevalece para el resto de la curva salarial. Así es como se ve nuestro aumento. Cedo la palabra otra vez, director. Bueno, ya se aprobó por el Consejo de Administración. Ayer en el Consejo fue clara la discusión. Ahí el sector gobierno pidió todavía poder meter algunos comentarios respecto a la propuesta que se votó. Entonces estaremos en espera de los comentarios del sector gubernamental sobre la propuesta, y finalmente se publicará en el Diario Oficial de la Federación ya
la propuesta incorporados los comentarios que haga el sector gubernamental. Entonces ya con esto tenemos el primer paso, que es el primer paso decisivo, porque además, como ustedes saben, la ley establece que será el Consejo de Administración quien autorice los montos máximos de crédito, y la propia ley establece que esta revisión de los montos máximos será en línea con lo que perciba el trabajador de su salario. Por eso, en realidad, la lógica y cómo se tiene que leer este aumento tiene que ver con los cambios en el mercado laboral. Entonces nosotros vamos a ir siempre en línea con lo que suceda en ese mercado, y como les dije, avanzar hacia la flexibilización y hacia el análisis industria por industria, porque eso también determina cómo se mueve la demanda y finalmente cómo se prevé una estabilidad laboral que incida precisamente en la estabilidad también de los lugares donde se vive y donde se compra la vivienda. Entonces, con esto terminamos la presentación y abrimos el micrófono a las preguntas. Muchas gracias. Gustavo.